Bitcoin al día demuestra el valor como el patrón. Oro brilla su esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos con la canción el día de hoy por algo concreto que acaba de pasar hace nada. Justo iba a grabar el vídeo y me ha mandado una persona con la que tengo contacto desde hace ya más de un año, que sigue el canal, evidentemente, que ayer a las 3 de la mañana, fiestas del pueblo, en el bar de esta persona, la canción de Bitcoin al día sonando a tope y todos los que estaban allí, que son también seguidores del canal, la mayoría de ellos, pues pasándolo bien y nada, justo el día anterior además me había comentado esta persona que ese grupo, que es un grupo que conozco, que ninguno estaba preocupado por lo que estaba pasando, que todos estaban esperando la paga extra para comprar más, que su horizonte temporal es a 10 años, que no están preocupados que si el mercado cae, que no tienen ninguna intención de cambiar de estrategia y de vender para volver a comprar, que lo tienen muy guardadito en los ledger y que no... Bueno, algunos también tienen algo en los exchange, pero que no quieren andar haciendo ventas y compras y pasando dinero de un lado a otro, que su horizonte temporal es a largo, que es un dinero que han invertido, pues eso, para tenerlo ahí como, pues, al final como algo para el retiro, algo que les dé seguridad en el futuro y que no van a andar haciendo compraventas ni nada. Así que esto me recuerda un poco que quizás en el canal el problema es que hay personas que siguen el canal y que no tienen esa claridad, ¿no? De que Bitcoin es un activo que le va a conservar su valor a futuro. Creo que hay una mezcla entre gente que hace trading, que entra aquí buscando, pues eso, puntos óptimos para entrada y puntos óptimos para venta, y claro, eso no siempre sale bien. Si no, no estaría la estrategia de compras periódicas, evidentemente. Si supiese yo que voy a acertar el 100% de las veces, no diría compra periódicamente. Te diría compra en el puñetero mínimo que sé dónde va a estar y vende en el puñetero máximo que sé dónde va a estar. Pero como no lo sé seguro, como a veces sí y a veces no, y aunque muchas veces sí, más que las que no, da igual, las que te equivocas, estropearías todo. Aunque te equivoques solo el 20% de las veces, si no tienes una estrategia y vas con todo y dices, no, yo vendo aquí porque creo que va a caer y yo compro aquí porque creo que va a subir y te equivocas alguna vez, solo con que te equivoques el 20% de las veces ya la has cagado. Entonces, por eso está la estrategia de compras periódicas. La estrategia de compras periódicas es reconocer que no vamos a acertar siempre, que vamos a cometer equivocaciones. Bueno, equivocaciones. Sabemos que no es posible acertar siempre. O sea, reconocemos que vamos a tener análisis que no van a salir. Si no, no haríamos compras periódicas. La gente se piensa que creo que no fallamos nunca. Es que el análisis no es matemáticas. Si fueran matemáticas, existiría la posibilidad de no fallar nunca. Es solo aprender bien las matemáticas y ya está, nunca fallas. Pero es que no es matemáticas, es probabilidad. Probabilidad quiere decir que no está todo en tus manos. No está todo en tus manos. Las matemáticas están al 100% en tus manos. Si tú sabes exactamente cómo se aplican las fórmulas matemáticas, no puedes fallar. Es imposible. Solo es conocimiento y ya está. Aplicas la fórmula y no fallas. Pero es que esto es probabilidad. Entonces no es que falles o no falles, es que sabes que no vas a poder acertar el 100% de las veces porque hay variables que no puedes controlar. Entonces, por eso está la estrategia, evidentemente. La estrategia es un reconocimiento de que no se acierta siempre. Alguien que no tiene estrategia, pues entonces está cometiendo el error de creer que va a acertar siempre. Entonces, como hay una mezcla en este canal de personas que seguramente van al corto plazo o quieren buscar ganancia rápida y hacerse rico rápido, con otras que lo tienen claro, como estas personas que os estoy comentando que lo tienen claro y que ayer estaban disfrutando
sin tener ninguna preocupación porque haya caído el precio un 35%, en un bar en las fiestas con la canción de Bitcoin al día a tope en el bar. Pues eso me da más fuerzas todavía. Si ayer ya me había dado fuerzas todo lo que había pasado el día anterior, esto me da aún más fuerzas. Porque quiere decir que sí que hay un grupo importante, grande, eh, que lo tiene claro. Que no se amedrenta por caídas del corto plazo, que no está buscando hacer trading y sacarle el máximo rendimiento a costa del riesgo de quedarte fuera, porque muchos de los que intentan vender para comprar después se quedan fuera. Es que esto... hay gente que todavía está diciendo que estamos en mercado bajista. El mercado bajista no puede ser, por definición, entonces yo no puedo decir que es mercado bajista hasta que no baje por debajo de 74.500, que eso sería la definición. Porque si no, si cada vez que hay una caída de este estilo yo digo que es mercado bajista, ya me hubiera equivocado 3 veces desde la zona de los 26.000, como ha ocurrido, porque todas estas personas que dicen mercado bajista lo han dicho cuando estábamos aquí en 31.000, que el mercado estaba bajista y que teníamos que caer por debajo de 15.000, aquí cuando empezó a caer y decían que íbamos a ir a 25.000, aquí también cuando empezó a caer y decían que íbamos a ir a 45.000, o sea, la gente decía que estábamos bajistas cuando no estábamos bajistas, porque hasta que no pierda el mínimo anterior nunca se puede iniciar una tendencia bajista. Tú no sabes, cuando estás en el máximo o cuando empiezas a bajar desde el máximo, no sabes que es un mercado bajista hasta que no pierde el mínimo relativo anterior. Si no, corres el riesgo de equivocarte una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y vete tú a saber cuántas hasta que realmente luego, pum, pasa una vez que pierde el mínimo relativo anterior y entonces se convierte en mercado bajista. Pero aquí no hay ningún mercado bajista todavía. Porque hasta que no pierdas 74.500, esto sigue siendo alcista y podemos estar en cualquiera de estas situaciones que hemos estado anteriormente y volver a subir. De hecho, es lo que yo creo que va a pasar. Que el año que viene vamos a volver a marcar un máximo. Que no se están repitiendo los ciclos, que va a cambiar muchísimo a partir de ahora el comportamiento de Bitcoin. Que no va a ser como ha sido hasta ahora, que posiblemente entremos en una fase en la que el crecimiento sea menor durante los próximos 2-3 años hasta que volvamos a salir hacia arriba otra vez con más fuerza. Y eso no ha pasado nunca. No hemos tenido una fase de ese estilo. Ni siquiera este último tramo que hemos tenido coincide con lo que pasaba en otras ocasiones. No hemos subido exponencialmente en este último movimiento, que es lo que ocurre en los picos de mercado. Por lo tanto, pues no estamos en un pico de mercado. ¿Vale? Estamos en una zona de consolidación muy importante porque han entrado nuevos jugadores, hay una batalla abierta que ahora mismo, por ejemplo, ahora comentaremos, JP Morgan, por ejemplo, está intentando atacar a MicroStrategy, vendió MicroStrategy en el peor momento para intentar hundirlo, el 25% de lo que tenía de MicroStrategy creo que vendió. Y hay otros que, sin embargo, están comprando. Por ejemplo, tenemos esta noticia de que Deutsche Bank tiene 135 millones de dólares invertidos en MicroStrategy. O sea que hay algunas empresas que están comprando, otras vendiendo, hay una lucha tremenda. Unos se ven amenazados, intentan atacar, otros se defienden como pueden. MicroStrategy tiene una buena estructura para aguantar todos los ataques, eso es lo bueno. Se han metido con alguien que no va a retroceder, que es Michael Saylor. No es un buen enemigo para tener, así que lo mejor es no atacar, sino que unirse a él, pero los que decidan atacar al final acabarán perdiendo. Acabarán perdiendo porque Bitcoin al final va a volver a subir. Y todos los que ataquen MicroStrategy van a salir escaldados. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Gente diciendo que estamos en un mercado bajista cuando no se han confirmado nada. Es decir, y tratan encima que yo lo diga. Yo no voy a decir una cosa que no es. El mercado bajista solo es cuando haces máximos y mínimos decrecientes y de momento eso no existe. Hay un vídeo en el que lo explico detalladamente, no voy a volver a repetirlo en el día de hoy. El mínimo decreciente anterior es, perdón, sí, el mínimo creciente anterior es 74.500. Mientras estemos por encima de eso, el mercado es alcista. Por definición, no es que me lo invente yo, no es algo que yo decida, ¿vale? La definición de mercado alcista o bajista la buscáis o la preguntáis a ChatGPT o a Grok o al que queráis
definición de mercado alcista es máximos y mínimos crecientes relativos. Y estamos con máximos y mínimos crecientes relativos porque el último mínimo relativo es 74.500, el último máximo relativo es 126.000 y el anterior máximo relativo era 109.000 y el anterior mínimo relativo era la zona de 50.000 y el anterior máximo relativo era 73.730. Y mientras eso sea así, son alcistas, este es máximo relativo creciente porque este está aquí y este está aquí. Estos son crecientes y los mínimos son crecientes. Y este es creciente todavía porque este está por encima de este. Mientras esto sea así, esto es alcista. Porque es la definición, no porque lo diga yo. Es la definición. Y nadie puede decir que el mercado está bajista mientras esto esté así. Cuando esto, si esto sigue bajando y nos metemos por debajo de esto, entonces veremos a ver si estamos bajistas. Porque tenemos un mínimo decreciente, pero tenemos que ver qué pasa en el siguiente rebote, porque si el siguiente rebote te marca un máximo creciente, tampoco vale. ¿Vale? O sea que cuando pudiésemos llegar a la conclusión de que el mercado es bajista, sería si perdemos el mínimo este y en el siguiente rebote, sube, un segundito, que coja el pincel, sube, nos hace un máximo por debajo de este y se va para abajo y rompe este. Ahí estaríamos en un mercado bajista. Mientras eso no ocurra, el mercado es alcista. Y no voy a decir lo contrario. Para que cambiemos a mercado bajista todavía tendría que pasar muchas cosas. ¿Vale? Y como digo, si a esto le llamas mercado bajista, a esto entonces también, a esto también y a esto también. Y entonces estás equivocado una vez, dos veces, tres veces. Todos los que llaman a esto mercado bajista ya se han equivocado antes y ya están fuera del mercado. Entonces eso de decir, no, es que hay que vender ahora porque el mercado está bajista, ¿qué vas a vender si ya vendiste aquí? Bueno, vendiste. No tenías ni siquiera. Porque esas personas que dicen que estamos en mercado bajistas, cuando el mercado rebotó aquí, os recuerdo que decían que esto era una trampa para alcistas. Trampa para alcistas, que esto se iba a 10.000. O sea, no tenían ningún Bitcoin comprado. Cuando rebotó aquí, que todos decían que se iba para abajo, que esto era un doble techo, os recuerdo que yo decía que era una onda plana y todo el mundo decía que era un doble techo, y empezó a subir, aquí nadie tenía Bitcoin. ¿Vale? Cuando llegó a esta zona de los 40 y algo mil, todo el mundo decía que iba a caer a 30.000. Bueno, todo el mundo, toda esa gente que estaba bajista y que no tenía Bitcoin desde los mínimos y que no compró y que aquí había que vender algo que no tenían, por otra parte. O sea, siempre jugando con algo que no tienen. Porque te dicen, hay que vender, pero ¿cómo que hay que vender si aquí decías que se iba al 8.000? Si tú no tienes, ¿cómo vas a vender? No, es un doble techo, hay que vender, pero ¿qué vas a vender? Que no tienes. Pues esa misma gente son los que están ahora con que es mercado bajista. Esa misma gente que cuando tocó 25.000 decían que se iba para abajo, iba a perder los mínimos y nos íbamos para abajo y no tenían Bitcoin y no tuvieron Bitcoin en toda esta subida, también aquí decían que había que vender. ¿Vender qué? Pero si aquí estabas diciendo que era un doble techo, ¿dónde has comprado? ¿Dónde has comprado? Para vender aquí. Porque va a caer aquí. O sea que en teoría, si hubiera caído aquí, hubieran comprado. No han comprado porque no cayó. Sigue subiendo. Hemos terminado el mercado, esto se va para abajo, volvemos a los 25.000, mercado bajista, o sea que tampoco ni compraron aquí ni en ningún lado. Mercado bajista, tampoco vas a comprar, ¿no? Porque si dices que el mercado bajista y que nos vamos a 25.000, aquí no compras. O sea que no tienes. Durante toda la subida no han tenido Bitcoin esa gente. Aquí lo mismo, luego cuando empieza a bajar, va a bajar al 50.000, al 45.000. O sea, han estado toda la subida sin tener Bitcoin. Toda. O habrán hecho algún trade ahí pequeño de ganar un 10% por aquí, un 10% por allá. Toda la subida desde los 15.000 sin Bitcoin. Y te están diciendo que esto es un mercado bajista por tercera vez o cuarta ya. Más todo el lío de las altcoins, que seguramente son los mismos que han estado diciendo que compres altcoin, que las altcoin, la alt season, no sé qué, que Bitcoin ya no.
seguramente son los mismos. O sea, no tienen Bitcoin durante toda la subida. Te están diciendo que compres altcoin. Te dicen que hay que vender Bitcoin cuando ellos no tienen. Te dicen que es tendencia bajista cada vez que hay una corrección. Y ahora se agarran a lo del ciclo. Y te dicen precios absurdos por abajo, porque claro, como se han perdido toda la subida, quieren volver a comprar a un precio decente. Pero esos son sus deseos. No es lo que el mercado dice. ¿Vale? Y sí que estamos en una situación peor, como comentaba ayer, porque hemos roto una línea de tendencia importante y claro, esas cosas sí influyen. En el corto plazo va a costar salir de aquí. Pero de momento, hasta que no se confirme, el mercado sigue siendo alcista. Y hay muchas probabilidades de que el mercado vaya hacia arriba, hacia los máximos el año que viene otra vez. ¿Por qué? Pues porque este año estamos en negativo. No hemos subido en todo el año. Eso relaja mucho toda la subida anterior. Es una consolidación de toda la subida de los 2 años anteriores. Lo que subimos en el 2024 y en el 2023 lo está consolidando este año. Y está bien. Es bueno también que consolide. Lo que sí es eso, lo que os dije ayer, seguramente tendremos 2 años, tres, no sé cuántos, que el mercado no estará tan alcista. Eso no quiere decir que vaya a haber un mercado bajista. Simplemente habrá altibajos, el precio no tiene capacidad todavía como para ir mucho más arriba con fuerza y tendrá sus más y sus menos en los próximos años. Algunas veces tendremos movimiento hacia arriba que nos llevará hacia los máximos, pero seguramente no los superará por mucho. Y luego tendremos otra vez movimientos que nos lleven hacia abajo, otra vez hacia la zona de los 100.000 o yo qué sé. Pero que el mercado no está como para caer. Todos los fundamentales siguen apuntando a lo mismo, a que vamos a tener inflación, vamos a tener más endeudamiento, y en un escenario de ese estilo, al final los bancos centrales se ven obligados a imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero, y eso genera compras en los activos, en este caso, pues la bolsa, Bitcoin, todo. ¿Vale? Hemos pasado una mala racha, pues como hemos pasado otras, posiblemente, ya digo, sea el peor momento de Bitcoin por esa ruptura de la línea de tendencia de largo plazo, peor momento que yo haya vivido seguramente, pero de todos esos momentos hemos salido. Y os recuerdo que el Fénix del canal es porque también cuando empezó el canal más o menos, es la época en la que tuvimos la caída desde los 19.900 que tocó de máximos en el finales de 2017, principios de 2018. La caída esa, ahí más o menos es cuando empezó el canal, cuando estábamos en, no me acuerdo si 5.000, 6.000, que bajó luego a 3.200, por ahí empezó. De ahí viene el ave fénix, porque había confianza plena en que íbamos a resurgir de las cenizas, y ahora lo mismo. Y ahora lo mismo. Resurgiremos. ¿Que costará más tiempo? Costará. Pero estas personas que os he dicho al principio del vídeo me han recordado que tenemos que mirar al horizonte, al largo plazo. Que ese es el objetivo. Y el objetivo es no quedarse fuera. Para los que son más inquietos y para los que tienen más edad, como yo, modificaremos un poquito la estrategia, pero la postura correcta cuando eres más joven y cuando lo tienes claro es la que me han dicho estas personas, al final. Solo que, claro, como digo, en el canal se junta mucha gente, hay personas que se piensan que esto es un canal de trading porque hacemos análisis, pero el análisis lo hacemos para que la gente tenga un contexto de por dónde van los precios, mejores zonas de acumulación, por si alguien quiere acumular más. O sea, cuando hacemos compras periódicas hay la opción de no hacer nada y comprar siempre la misma cantidad. Pero claro, si hacemos análisis es para que cuando haya zonas en las que el precio es más atractivo, pues compres un poco más. Si compras 100, pues en vez de 100 comprar 200 cuando hay estas caídas. O 300. Para eso hacemos el análisis. Lo que pasa es que algunos lo toman para hacer operaciones apalancadas. Y ese es el problema, creo. Al final, por eso estos días, pues viene gente que se queja, que... No sé, y que sigue a otros que harán trading y que, yo qué sé, pues seguir a los otros, a los que hacen trading. Pero aquí ya está claro lo que decimos al principio del canal, no apalancarse. Si te apalancas y no haces compras periódicas,
ya no estás haciendo lo que dice el canal, entonces te puede pasar cualquier cosa. Porque nosotros no estamos para apostar a un número concreto de la ruleta. Estamos haciendo una media, compras periódicas. Entonces, si de repente a mí me parece bien y lo digo que la zona de 106.000 es buena zona de compra y luego cae más, no es para que compres el 100% de lo que tienes en 106.000, es para que acumules en 106.000. Y si baja más, pues acumulas más. Porque es lo que estamos haciendo. Yo creo que la gente se confunde con eso. Y a veces, pues, hasta yo me confundo también con lo que comentan algunos seguidores, ¿no? Por eso, porque parece que hay frustración, pero al final me doy cuenta que una gran mayoría piensa como estas personas que me han mandado este mensaje. Y que se lo agradezco mucho, evidentemente. Y nada, no, quería compartirlo con vosotros por eso y por eso hemos empezado con la canción hoy en el canal, precisamente porque me la han puesto justo antes de empezar el vídeo. Me han mandado un vídeo de cómo estaba la gente ahí disfrutando en el bar con la canción de Bitcoin al día, todos ahí a las 3 de la mañana de fiesta. Y bueno, pues ha sido brutal, brutal. De levantar la moral, desde luego. Así que nada, vamos un poco ya a centrarnos. Como os he dicho, parece que hay un ataque orquestado contra MicroStrategy. Un ataque que no va a fructificar, porque MicroStrategy ya os he comentado un montón de veces que no le va a pasar nada. El ataque es por todos los medios de, o sea, las redes sociales están llenas de bulos sobre MicroStrategy, pero bueno, al final, ya digo, Bitcoin acabará rebotando, MicroStrategy acabará rebotando y veremos a ver cómo evoluciona el mercado, ¿no? Lo que tenemos hoy es un rebote, el inicio de un rebote por lo menos, estamos en 85.950 ahora mismo. La resistencia, pues ya comentábamos ayer dónde está en esa línea de tendencia que perdimos, que más o menos pasa por la zona de 91.000, 92.000, depende de lo que tarde en llegar ahí. Y luego tiene un montón de resistencias por esta zona, es una zona muy, muy, muy complicada. Por eso es difícil de recuperar estos niveles. A partir de ahí, de los 92.000, la cosa se pone difícil y la línea bajista es la clave. Si pasamos esta línea bajista, entonces sí saldríamos otra vez hacia arriba y sobre todo si fuésemos capaces de meternos por encima de la línea alcista. Pero eso está complicadito ahora mismo. Tendríamos que tener una recuperación muy fuerte. Y de momento, pues parece que todavía las cosas no están como para eso. El sentimiento sigue siendo muy negativo. Cambiar eso cuesta. Pero bueno, poco a poco veremos a ver cómo hace aquí alguna figura de suelo. Por ejemplo, un doble suelo o lo que sea. Para hacer un doble suelo, pues tendríamos que rebotar hasta los 92. Después volver a caer otra vez quizás hacia la zona de los 85, 86 y volver a subir y superar los 92. O sea que todavía puede ser mucho tiempo para hacer ese suelo y salir claramente hacia arriba, no lo sé. Normalmente las recuperaciones en V no son normales. Ojalá fuese una recuperación en V, es lo menos normal, pero si fuese así, rápidamente volveríamos a subir hacia la zona de 100.000, pero de momento lo veo muy lejos ahora mismo. De todas formas, el tiempo pasa rápido también. Nos queda poco más de un mes de año. Igual en un par de meses estamos en zonas que ahora mismo parecen muy lejanas, ¿no? El tiempo pasa rápido, 2 meses pasan rápido también. Para mí no, porque tengo que hacer un vídeo todos los días, pero en general, si no estás muy al detalle de lo que pasa día a día, 2 meses pasan rápido y en 2 meses seguramente la cosa será muy diferente. Pero bueno, sin más, es lo que hay. Tenemos un pequeño rebote, como digo. La semana está queriendo cerrar un poquito mejor, aunque la línea está rota, evidentemente. En el diario ya hemos visto. Y en el gráfico horario nos hemos salido de las primeras líneas de resistencia. Está intentando consolidar ahí. El siguiente nivel es el canal bajista, que sería zona 89.000, 89.000, sí, 89.000 más o menos. Canal bajista, estas líneas verdes. Se metió incluso por debajo de ese canal. Y si supera ese canal, pues ya tendríamos 90.900, 92.500 y luego ya sería la zona de 95.800. Muchas resistencias por ahí, muchas, muchas, muchas. Está complicado. Necesitamos algo que impulse el mercado para superar todos esos niveles.
Si hay alguna noticia muy positiva de repente, yo qué sé, el día 10, bajada de tipos de interés y un discurso más amigable de la Reserva Federal, pues igual ese día es el día óptimo para romper un montón de resistencias y recuperar, yo qué sé, niveles más importantes, ¿no? Pero si no hay algo que impulse al mercado, pues va a ser muy duro toda esta superación de esta resistencia porque tendremos avances, retrocesos, iremos superando una a una, poco a poco. Va a ser complicado salir de aquí, pero poco a poco, al final, los fundamentales se van imponiendo y al final iremos saliendo de ahí también, ¿no? Las bolsas además han tenido corrección, que eso también pues es importante, porque el hecho de que hayan tenido corrección les pone en disposición de volver a ir hacia los máximos, que sería una subida del 6-7%, y superarlos, que si supera los máximos por un 3%, pues ya una subida del 10% de la bolsa podría también ayudar a que Bitcoin volviese a ir hacia la zona de los 100.000. Pero claro, un 10% de la bolsa pues también es una recuperación que llevará su tiempo, ¿vale? Así que ahora mismo solo es un poco de tiempo, dejarle al mercado que se asiente. Las altcoins pues se mantienen más o menos. Eso es otra señal de que, bueno, la cosa tampoco es tan grave como pudiera parecer. AAVE pues sigue bajista pero aguanta en esa zona y parece que quiere rebotar. Cardano es de las que peor está, sigue bajista y se va para abajo, muy para abajo, ha perdido los mínimos anteriores. Fijaros qué gráfico más negativo. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Al final no es una de las altcoins que estén funcionando mejor o que más se utilicen. BGB ayer subió bastante bien y retrocedió un poco, está intentando aguantar el soporte de los 4100. BNB baja un 0,50 pero también se ha comportado bastante bien las últimas semanas después de la corrección. Ethereum baja un poco, está bastante estancada, está esperando a Bitcoin evidentemente. Si Bitcoin sube, Ethereum subirá. Si Bitcoin baja, perderá el soporte de los 0,032 y se irá para abajo. ¿Qué más? Tenemos a Solana repitiendo, pero ha rebotado bastante interesante en las últimas jornadas, así que bueno, bastante bien en general, relativamente, evidentemente, relativamente a lo que están haciendo otras altcoins. Y rebota también XRP, que se había metido debajo de los 2309 y vuelve a situarse por encima. Lo de XRP yo creo que es una distribución de libro muy larga. Intentan ahí aguantar por encima de los niveles de soporte para que la gente pues más o menos pues siga comprando, ¿no? Porque al final es lo que interesa cuando distribuyes, pero vamos, que se ve bastante forzado lo que está ocurriendo. Y ZK subiendo. Ayer decíamos que posiblemente se acerque otra vez a esta línea y de hecho, vamos a ver, creo que está tocando ya esa línea. Sí, la ha tocado. Es posible que en los siguientes días siga tocando estos niveles. Incluso puede que en esta zona que se cruzan estas dos líneas acabe tocando y marcando un máximo y de ahí sea donde se vaya para abajo, como mínimo hacia la zona de los 220, 230. Vale, así que aquí la caída va a ser tremenda cuando ocurra, ¿vale? Y nada más, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 85.915. Hoy os voy a dejar con la canción porque, ya digo, me ha levantado el ánimo todo este mensaje que me han mandado. Un abrazo a todos ellos saben quiénes son. Vosotros no lo sabéis, pero yo sé que ellos saben quiénes son. Así que un abrazo, gracias por el apoyo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor. Como el patrón, oro brilla su esplendor. Con oferta limitada y una red segura. Es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace
claros todo dominarás. El Fénix vuela con su fuego inmortal. En Bitcoin al día, cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. Es Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El Fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al